nuestras redes sociales. Desde Rosario, Argentina, Wax FM. Desde Rosario, Santa Fe, Argentina. Estás escuchando Wax FM. WOX FM. Momentos olvidados en el tiempo son como el aire que se arremolina, se evaden del ardor de tu garganta, son como mágicas infieles santas, te besan y a la vuelta te asesinan. Desde lejos de la música escuchas cantar Mi nombre es Gerardo Muñoz, esto es Pequeños Elementos, temporada 3. Nos escuchás todos los lunes de 19 a 20 horas por plataforma Vox de Rosario 88.3. Estamos en el streaming también en vivo por Twitch, Vox FM, WOX FM y en Kik 88.3. En la sesión de hoy, nuestro invitado es el señor Juan Pedro Rodenas, abogado, escritor, poeta, el quinto de 7 hermanos. Su madre se pregunta por qué ante esa multitud llamó a su primer libro Jugaba solo. Después vendría Semáforo en rojo. ¿Qué ves vos cuando estás en el auto, en el colectivo, en un taxi y el semáforo te detiene? ¿Qué ves? Y ahora, este miércoles 22, en el Cairo presenta todos los días menos los domingos. Hace 4 años atrás compartimos este mismo micrófono durante 1 año y medio con 60 programas de 3 corazonadas. Ahora viene de invitado. ¿Y qué invitado? El señor Juan Pedro Rodenas. La poesía te agarra, te sorprende por la espalda y te da sorpresas. Mi nombre es Gerardo Muñoz. Esto es Pequeños Elementos, temporada 3. Ya me va invadiendo la maleza, de los pies a la cabeza, mariposas en los cardos. Ya me hipotecaron el candombe, ya no hay nada que me asombre, de la selva al arenal. Soy el rey de este yuyal. Soy el rey de este yuyal. Tengo miedo de volverme loco, tengo miedo de volverme loco. Miren lo que el viento le hace al árbol, si me ven sigan de largo, no me quiero despertar. Yo soy el culpable del incendio, ya memoricé el compendio para el gran juicio final. Soy el rey de este yuyal. Soy el rey de este yuyal. Tengo ganas de volverme loco, tengo ganas de volverme loco. Margaritas a los chanchos que terminan en un pancho que comí en la terminal. Antes acá estaba la avenida que llevaba hasta tu vida y ahora la tapó el barrial. Tiro margaritas a los chanchos que terminan en un pancho que comí en la terminal. Antes acá estaba la avenida que llevaba hasta tu vida y ahora la tapó el barrial. Tiro margaritas a los chanchos que terminan en un pancho que comí en la terminal.
Juan Pedro Rodeno nació en Rosario, un invierno, un julio de allá del año, un día después de que Central empatara con Argentino Junior 0-0. Mira a su alrededor con ojos de poeta, pero trabaja de abogado. Hoy podríamos decir un 80% de poesía y un 20% de abogado en la charla de esta tarde de Pequeños Elementos. Hola Juan, ¿cómo estás? ¿Qué haces, Gerardo? Gracias por invitarme y la verdad que me siento en casa, después de tanto tiempo, en casa por el lugar y por estar con vos. O sea, 60 programas, fueron muchos, y lindos, una experiencia hermosa. Pero viste que es distinto cuando te toca en otro rol. Cuando te toca en rol de conducción es una cosa y cuando te vienen a hacer las preguntas y tenés que responder es como que uno juega de visitante. Juega de visitante y sin tanta presión. No sé, a mí me costó más responder que hacer preguntas. Pero ahora te toca a vos la presión. Sí, no pasa nada, acá la absorbemos. Sabés demasiado de mí. No sé todo. No, hay que guardar algunas cosas. No sé todo y lo que sé, hay muchas cosas que no se pueden contar. Por supuesto, no. Se Aparte pueden tenemos contar. un pacto que hay temas que no se pueden charlar, Por supuesto, menos al aire. No, claro. Obviamente. La excusa, lo último, es la presentación de todos los días, menos los domingos, pero acá me falta en la trilogía Jugaba Solo, que yo, si no recuerdo mal, el primer poema de Jugaba Solo comienza diciendo domingo, justamente, ¿no? Entonces, ¿cómo unir Jugaba Solo y todos los días menos los domingos a partir de este día de la semana que fue ayer? Tiene un punto en común. Alguna vez lo pensé, no tan directo como tu pregunta, pero tiene algún punto en común porque tiene que ver ese primer poema con un paseo familiar, con una rutina que teníamos en familia antes de cierta pérdida, que obviamente nos marca, las pérdidas nos marcan a todos. Y era, en los pueblos más chicos era el paseo del perro, y en casa, en Rosario, en aquellos años, era el domingo a última hora del día, vamos a pasear al Costanera, al Monumento, desde zona oeste que vivíamos, e íbamos todos en el auto. Ahí no teníamos los requisitos del cinturón de seguridad, ni de 2 adelante, ni de 3 atrás, íbamos todos. Y ese recuerdo, esa impronta marcó, por eso, creo que por eso empezó así el poemario. Y tiene algún punto en común con vamos a decir, el poema donde habla de todos los días menos los domingos. Porque después pasó el tiempo, vinieron las obligaciones, vino las frustraciones también, vino la exigencia con uno mismo, y también vinieron las cosas que uno no se perdona. Y hay veces que hay que amigarse con uno. Entonces, en el día a día, en lo cotidiano, ese poema lo que dice es: soy esto, soy lo otro, tengo este defecto, tengo lo otro y me olvido. Pero el domingo a la noche algo pasa, o algo me pasa a mí, que me estoy perdonando. Y bueno... Inexorablemente, para los que tenemos determinada, creo que venimos de otro siglo y de otra cultura y de otros modos y de otras épocas, el domingo es como un día así que nos marcaba, familiar, sobre todo en la infancia. Sí. Porque más allá de las obligaciones era el día que se compartía familiarmente. Era el asado al mediodía, y era el fútbol. La reunión, el fútbol. El fútbol de ver, de escuchar, de ir. Y de practicarlo. Y de jugar si podíamos. Yo vivía en Mendoza del 7100, o sea, a 2 cuadras de lo que era la CBNA. Bueno, vos conocés bien el barrio. Y era juntarme con el barrio y con los chicos. Bueno, el primer poemario tiene mucho de esos recuerdos. El ir a buscar... a sanar con la propia infancia de cada uno, ¿no? Porque uno a veces escribe para sanar, otras no, pero a veces escribe para sanar. ¿Y hay mucho de eso en estos 3 libros? ¿Lo ves en el primero, en Jugaba Solo, y en los otros ya fuiste como
saldando la cuenta. Sí, de alguna manera sí. Jugaba, Semáforo en Rojo fue más pandémico. Ujú. Fue ese parate que tuvimos todo como Mafalda, que decía parar en el mundo, que nos queremos bajar. Bueno, eso fue Semáforo en Rojo. Y lo que generó ese periodo de pandemia, a todos, ¿no? Las pérdidas, las reflexiones, el mundo. Jugaba solo, tenía más que ver con la infancia, con alguna introspección para sanar. Y tiene que ver con esta introspección que me genera más la profesión, la realidad, lo urbano. Salvo algún que otro poema, prácticamente tienen que ver con nuestra actividad. Sí. O sea, están vinculados a cómo son otros, cómo nos ven, cómo quiero que me vean, y cómo quiero ver el mundo, qué sé yo. Hay quien dice, alguna vez leí, ahora no me acuerdo, que la poesía no se define, sino que se la encuentra, se la ve. Hay que verla, hay que buscarla. Pues dijiste que a veces te agarra por la espalda y ahí es un frío importante porque te mueve, te desequilibra. Otras veces una vez la puede ver de frente venirse el tren que te atropelle, pero siempre que nos permita pensar y querer ver el mundo de otra forma, va a valer. Después vamos a volver sobre los libros, pero Dale. bueno, siempre vamos un poco más sobre las historias personales, sobre contar, sobre explayarse, sobre la cosa que está escuchando hoy, el que pasa por el streaming, el que lo ve después en Spotify o en YouTube, no sabe o querría saber del autor, del invitado, el que está. Bueno, vos ya referenciaste una cuestión geográfica, Sí. que era Mendoza. Al 7100. ¿Entre qué calle? ¿Qué calle? Al lado del Loquero. Claro. Entre Guatemala y México. Para quienes están aquí medio perdidos fuera de la ciudad de Rosario, ya yendo hacia el oeste, pasamos las 4 plazas. Sí, claro, 4 cuadras más. Hay 4 cuadras posteriores, digamos así, en una época que, bueno, todavía... Terminaba el mundo ahí, la circunvalación no estaba pavimentada. Sí, por ahí, no sé si en esa época, hubo una época que yo soy más viejo que vos. Un poquito. Que la K daba vuelta ahí. Da la vuelta ahí en la 3 cuadras Sevena. después. Exactamente. ¿Viste? Terminaba el Terminaba la ciudad ahí, mundo. sí. Terminaba el mundo ahí. El mundo terminaba en la otra cuadra. Dice un poema, bueno, esto es más o menos parecido, ¿no? Exactamente. Y después, ¿y dónde venías? ¿Al centro hiciste primaria y secundaria? Toda mi familia estuvimos vinculados al Colegio San José y veníamos todos en el 4, nos tomábamos el 4. Después ya cuando éramos más grandes, mi papá nos traía en el auto a la mañana temprano, cuando entrábamos todos, porque el San José tenía la primaria a la tarde, por lo menos hasta 4º o 5º grado, y después ya a la mañana entraba a las 8 en la primaria, el secundario era 7. Tengo una duda. ¿El San José tenía parte técnica y parte no técnica? Porque a alguien se le pregunté y me contó. San José esa cuestión. tiene el bachillerato, yo fui al bachillerato. Mis hermanos fueron a electrónica, tenía la técnica electrónica y tenía técnica mecánica. También tenía carpintería, en ese momento creo que ahora no lo tiene. Bueno, y la primaria. Pero vos no hiciste la parte técnica, que es la que se caracteriza o se conoce más al colegio. Tiene mejor publicidad. Es la que tiene publicidad. Es la que tiene publicidad. Es la que tiene publicidad. Pero bueno, los de la técnica iban con... Parecido al Politécnico, iban con el delantal, tenían doble turno. Sí, sí. El bachillerato íbamos de blazer. Y escúchame, ¿eras buen lector de chico? Era lector. O un lector ávido. No sé si es un buen o mal lector. Exacto. Lector, digamos. Era lector. De chico me gustaba leer en voz alta las competencias de lectura. Ajá. Y creía que siempre me lucía. Por lo menos era bastante egocéntrico. Bueno, está muy bien. Para alguien que jugaba solo. Para alguien que jugaba solo. Leía solo. Y leía solo. Después lo que era la literatura en sí, bueno, ahí estaba más guiado por lo que el colegio me llevaba. Uh-huh. Pero sí el que más me gustó fue... El que más recuerdo, y a veces lo voy a buscar, es Los cuentos de la selva de Quiroga. Horacio Quiroga. No las aventuras. No, el tema después leía lo que todos, los chicos, el Tony,
Que eran revistas de lo que hoy serían cómics. Eran historietas, cómics. Sí. Fantasía, Sí, sí. Tony D'Artagnan, D'Artagnan. Intervalo, que era más romántico, Ujú. esas de Editorial Columba que se compraban, ¿no? Sí. Los otros días, en el comienzo, en el discurso inaugural, y yo me sentí muy identificado, de la Feria del Libro, el Reinaldo Siete Casas decía: mi papá tenía una especial debilidad por comprar esas colecciones que venían en los diarios, y después las llevaba a encuadernar, ¿viste? Que era todo un proceso. Yo recuerdo tener pilas y pilas de enciclopedias en mi casa, de esa cuestión que usábamos para estudiar o para leer, según lo que... Sí, para estudiar los manuales que había. Bueno, la misma... yo en casa estaba, creo que La Isla del Tesoro. Eran unos libros verdes que venían con su propio bayou, con su propio mueble bajo. Y después sí, estaban los libros para estudiar, las enciclopedias. Hoy ya no. No, eso no funciona. Yo leía mucho la colección Robin Hood. Robin Hood. Que era amarillita, ¿viste? Sí. Una Robin Hood, había... Y después también había una lectura que hoy creo que se mantiene, Uh-huh. que había siempre en mi casa, no sé si tus padres o alguno de tus parientes, que era el Selecciones. Sí. Que era una revista, no sé cómo identificarlo, con muchos artículos, pero muy bien escrito en general, sobre cultura en general, etcétera, etcétera, y que llegaba, no sé, mensualmente, y bueno, yo leía eso también. Papá ¿no? era viajante y lo tenía siempre. Entonces cuando él lo traía, después lo leíamos todos, y tenía artículos muy interesantes, porque había artículos muy interesantes y tenía esas historias que hoy a lo mejor las ves rápido en internet. Sí. Pero era muy lindo y marcaba, marcaba. Sí, porque digamos, todo eso tiene una influencia, creo que en una generación respecto de el gusto por la lectura, Uh-huh. la necesidad de comprar libros, Uh-huh. y en el poder escribir después, ¿no? A mí siempre me enamoró las bibliotecas. O sea, podría no leer los libros, pero es como un fetiche que tengo, que tiene que haber muebles y libros. Me siento muy apegado, así como a otros les gustaría el tema de los discos. A mí me pasa con los libros, tengo como una afinidad, el olor al libro. De hecho no puedo leer, tengo con mi hija Florencia una disputa, que ella lee ebooks y me sugiere, me baja libros y no los puedo leer, yo los tengo que marcar. Es una relación muy personal que tengo. Tiene que ver con las historias de cada uno. Yo creo que en algún momento en casa me van a decir: son los libros o vos, o voy y los libros afuera. También puede pasar. A mí me pasaba que tenía revistas también, guardaba revistas que en alguna mudanza tuve que desechar. Es lo más triste eso. Porque, pero bueno, era coleccionarlo. Bueno, vamos a otro aspecto no tan literario. Los martes había que ir a buscar el gráfico. O el gol, claro. El goles, Solo fútbol, goles. Los lunes salía solo fútbol. Y los martes el gráfico. Era más tabloide y el otro era más revista. Tabloide y el otro era más revista. Y era también quién salía en la tapa. ¿Te acordás que si un jugador de Central de Newell's salía en la tapa, era ya prácticamente venderlo a Boca River? Sí, porque no teníamos tapa. No, y además no era el consumo del deporte por la televisión. No. Era muy escaso, era por radio o por los medios gráficos. Mucho más por los medios gráficos, eso también. Y bueno, terminaste la secundaria, empezaste a estudiar abogacía en la Facultad Católica. Estudié y me recibí en la Católica. Linda experiencia, la facultad... no es la Facultad Católica de ahora. En aquella época era una facultad más artesanal. No digo que esta no lo sea, ¿no? Pero esta tiene otros servicios mucho más grandes. Ha crecido mucho más. Ha crecido muchísimo. Se ha expandido mucho más. Pero en aquella época éramos cursos de 20, 30 compañeros de la facultad, con una generación de profesores que crearon la facultad, y la verdad que fueron unos años muy lindos. ¿Y en esa etapa de la facultad seguías leyendo fuera de lo jurídico o ahí había mermado un poco? Ahí uno afloja, porque el ritmo de estudio te obliga a otro tipo de literatura específica, la nuestra. Sí. Así que solo en las vacaciones, y también por vocación, por gusto, buscar libros, novelas jurídicas, policiales. Bueno, después aparecieron los suecos, pero era buscar ese tipo de
entretenimiento. ¿Cuándo te nace internamente esta cuestión de quiero escribir? Quiero profundizar la escritura, más allá de la anécdota, no sé si es la anécdota futbolística. Bueno, más allá de la anécdota futbolística, si querés la charlamos después. No, no la puedo contar la podemos ya. contar. Siempre me gustó escribir, pero nunca me animaba. Y uno, a ver, los procesos de escritura, el original, sea por cartas de amor a novias o por hechos. Yo participé en el centro de estudiantes, lo que era la Facultad Católica. Escribías. Era escribir, era muy barroco, hoy no me leería ni en absoluto, pero ayudaba y formaba. También me gustaba el periodismo, entonces también era como buscar ese tipo de crónicas. Y ahí es donde por casualidad nace esa cuestión de hacerlo más actual, más tangible la escritura, que fue prácticamente los últimos tiempos, ya había pasado. Bueno, pero, ya me había casado, tuve chicos. Pero digamos, fíjate que mucha gente empezó con el tema blog, como Casiari y compañía, con los blogs, sin sí. comparaciones, pero Sí, este sí. caso, ¿cómo fue puntualmente? Puntualmente yo jugaba al fútbol en un equipo de provincial, Concagua, era un equipo extremadamente malo. Nosotros hemos compartido equipos malos. ¿Vos te destacabas? Pegando patadas, sí. No, perfecto. Sí. Siempre fui coherente en eso. He perdido muchas cosas de la memoria, pero tengo el registro deportivo. Pero le metía garras, como a esto, le meto Como garras. a la poesía. Como a la poesía. Puede salir bien, mal, pero le meto garras. Jugaba en provincial, el equipo se llama Concagua. Empezamos perdiendo. Cuando nos incorporamos en la liga, perdiendo 7-0, 9-0, 14-0. Teníamos los peores registros el primer año. El segundo año empezamos a recibir lo que desechaban otros equipos. Que eso es algo muy bueno. Yo tengo un poemita en Jugaba Solo, que es, creo que en Jugaba Solo, no en Semáforo, que a mí me gusta tomar los poemas que desechan otros poetas y elaborarlos, trabajar. Y bueno, fuimos mejorando, primera temporada, segunda temporada, tercera temporada. En esa época el tema del blog estaba full y a mí se me ocurrió hacer un blog, pero con un anónimo, Claro. un seudónimo que nadie supiera, y exponer las crónicas de los partidos de una manera muy cruel. Cruel y divertida, o sea, trataba de generar una situación divertida, sobre todo divertida. También estaba de moda modificar las fotos. Venían programas y uno modificaba la foto y le ponía la cara de uno, pero nadie sabía quién escribía. Al día siguiente de los partidos aparecía el blog por el capitán del equipo, ese chico en ese momento, que era el motivador, y se iba difundiendo. Bueno, al principio tomaban en risa, después se iban calentando, a decirlo de alguna manera. Ya querían saber quién era. Querían saber quién era, y tenía crónicas. Yo cada tanto lo voy a buscar, el blog, el Negri Orange se llamaba, blogspot.bs, creo que era. No me acuerdo cómo, sí. Y bueno, tenía lindas crónicas, y ellos comentaban, pero ¿quién le dio esa información? ¿Y usted dónde lo sacó? Es la famosa filtración de vestuario. Sí, La tal famosa filtración de vestuario. Yo no sé si vos estabas o ya incorporado. En el equipo que compartimos juntos también hubo blog. También, sí, que era sí. enfermos, pero no tanto. Enfermos, pero no tanto. Pero yo ahí ya me incorporé con... Yo ahí Pero también, era muy parecido. también tuve seudónimo. Alan Jones. Alan Jones era vos. Sí, también tuve seudónimo en el equipo de fútbol. Me él- incorporó el amigo Candini. Roldán. Marcelo. Él era el que estaba en el blog. Pero también... Sí, Candini pero estaban ahí. también, ¿no? Pero Marcelo era Roldán es principal bravo, escritor. es bravo. Gran... tenía un personaje, Leo Borges. Leo Borges, exactamente. Exactamente. Él me incorporó. Bueno, sí que todos tuvimos ahí un ingreso. Viste, todos tuvimos ese espacio. Bueno, después de eso, se enteraron en una cena de fin de año, todos lo tomaron para la risa. Saliste ileso. Salí ileso. ¿Saliste ileso? No, salí ileso. les No te gustó quebraron todo. la mano y dijiste voy a empezar a escribir. Todo fue, si yo no mal recuerdo, porque hubo una anécdota de un partido donde yo le hago un gol a un arquero adversario que era manco.
Bueno, Bueno, pero ellos no se habían dado cuenta. Yo lo relato en la crónica. pobre arquero. Pobre el arquero. Pero qué malo los compañeros. Mi equipo era totalmente defensivo. Estaban todos atrás y el gol fue fruto de un contragolpe, donde yo llego al área y tiran el centro casi de mitad de cancha. A veces al borde del área se la pongo de un poquilla. Lo puedo contar y anécdotar porque son pocos goles. Entonces, Me quitaste el remate, digamos. En la foja de servicio de la ese foca- defensor Exactamente. hay poco gol. Y cuando hago la crónica yo digo, si el arquero hubiera tenido su brazo izquierdo entero, no era gol. Cuando lo leyeron no entendieron Claro. nada, porque claro, nunca habían llegado todos al área con rival. Y además, si era, no sé si era en provincial, En que provincial. se jugaba de noche Ah, y que las luces en una determinada época eran Hoy bastante... está muy lindo provincial. Pero en También. otra época hemos ido a Esa- jugar sí. amistosos y demás, por ahí era más difuso Era de la noche, luz. noche. y no El se arco ve. era una cosa que sabíamos dónde quedaba, sí, pero no mucho más, así que podía haber atajado un perro ahí que no sabíamos quién atajaba. Exactamente. No, y menos si el equipo no llegaba, no generaba. Te tenías que haber, después de ese gol te tenías que haber retirado. Yo siempre digo que cuando uno hace un Hay que saber retirarse. hay que saber retirarse Sí. a tiempo. En este lunes de anécdotas, de poesía y de un poquito más, estamos hablando con Juan Pedro Rodenas, que este miércoles en el Bar El Cairo, a las 19 horas, presenta su último poemario editado por Halley, que se llama Todos los días menos los domingos. Este miércoles a las 19 horas en el Bar El Cairo. De acá vamos a leer un poema, una canción, la pausa y volvemos en la conversación con Juan Pedro Rodenas. Esto se llama Amigo. Dice, amargarse es como esa arena esparcida entre la tierra que se filtra en silencio, se acomoda lentamente, permeabiliza, ventila, da espacio, libertad. Le va ganando a la bulia, a la atonía, y deja ver la puerta cerrada de un suelo, de un césped enfermo. Cuidar al amigo cercano, al humilde, al que te alivia. La amistad es una moneda frágil, que acepta la inflación, sin por eso devaluarse. Por eso es cara. No se cambia por monedas. Habrá un abrazo cerca del mar, habrá una noche sin pestañear, cuando te vuelva a ver. Habrá preguntas sobre el amor y horas enteras de mostrador, cuando te vuelva a ver. Habrá canciones y canciones sin parar, habrá lo que he guardado para cuando te vuelva a ver, te vuelva a ver. Dios guarde siempre en su rincón a los amigos del alma, Dios no le quite luz ni calma a los amigos del corazón. Dios guarde siempre en su rincón a los amigos del alma, Dios no le quite luz ni calma a los amigos del corazón. Habrá gurises alrededor, habrá noticias sobre el campeón, cuando te vuelva a ver. Habrá memorias de aquel barrial, habrá reírnos hasta llorar, cuando te vuelva a ver. Habrá canciones y canciones sin parar, habrá lo que he guardado para cuando te vuelva a ver, te vuelva a ver. Dios guarde siempre en su rincón a los amigos del alma, Dios no les quite luz ni calma a los amigos del corazón. Dios guarde.
FM. Vanguardistas, innovadores, cosmopolitas. Wax FM. Estas empresas auspician el siguiente segmento en Wax 883. Cervezas. Calver. Carpintería a medida en fenólico. EMG, Arquitectura del Mueble. Estudio contable. MHD, María del Huerto Dondo. Limpieza técnica para la industria. NB, Limpieza y Mantenimiento. Logística, depósito fiscal. Transtotal. Neumáticos y servicio. GA. Calefacción. Euler. Consultoría y gestión de beneficios promocionales. Schauen. Planificación de eventos. Jule. Productos eléctricos. Electricidad Serra. La vida Aquarius es elegir acompañar tus comidas con una bebida que le da más sabor. Ideal para acompañar una grande de mozzarella a las 10 de la noche, a las 3 de la mañana o en este mismo momento. Aquarius mejora tus comidas, no importa la hora que elijas comer pizza. Sin gas, rica y refrescante. Así es la vida Aquarius. Bebida sin alcohol con 10% de jugo de pera con vitamina B3 y B6 sabor pera, exceso en azúcares, exceso en calorías. Aquarius es marca registrada de Coca-Cola Company. ¿Sabías que juntando 3 tapas amarillas, un envase vacío Coca-Cola retornable y 1.800 pesos, podés llevarte una Coca-Cola retornable de 2 litros? Acércate a tu comercio más cercano y llévate la tuya. Tus tapas valen. Promoción válida del 1 de 2025 hasta el 30 de 10 de 2025. Cuesta agotar stock de 70.000 botellas en las provincias de Córdoba, San Luis, Mendoza, San Juan, Santa Fe y Entre Ríos. Para más información, comunicate 0800 888 8888. Coca-Cola cero, bebidas sin alcohol y ética gasificada, efectos vegetales. Coca-Cola es marca registrada de Coca-Cola Company. Contiene edulcorante. No recomendable en niños y niñas. Contiene cafeína. Evitar en niños y niñas. Desde Rosario, Santa Fe, Argentina. Estás escuchando Vox FM. WOX FM. Vengan a ver a este morochito que hace verdad la fantasía de la ilusión. Vengan a ver cómo este angelito deja pintado hasta el más pintado pintándolo. Vive indomable niño infinito, mano del cielo que trepa al aire a gritar su gol. Un cebollita en el universo, un hombrecito que anda por ahí desafiando al sol. Vengan a verlo, es cierto, vengan a verlo, él existe. Vengan a ver qué bonita se pone la tarde cuando él la viste. Viene a pintar mi alma, viene a pintarme la ilusión. Viene a pintar mi alma, viene a pintarme el corazón. Mago y Paloma, Diego y Redonda, hay un romance inseparable entre ella y él. Terminamos el bloque anterior hablando de fútbol y de amigos, y sonó de Orlando Miño, a los amigos del alma, por Julio Lacarri. Recién Vengan a ver, de Pablo Col, un tema muy conocido que abría el Turco Sanjurjo cuando Alejandro Apa contaba El fútbol contó un cuento. Pablo Col, que falleció hace unos pocos días atrás, después de una larga enfermedad, radicado en España. Este tema que escuchábamos recién. Nuestro invitado de hoy es Juan Pedro Rodenas. Participó en el taller de Marcelo Escalona. Su cuento Sus ojos la delatan fue incluido en la antología de La calle inclinada, editada por Homo Sapiens en 2017. Poemas suyos fueron premiados en el concurso literario Poeta Fabricio Simeoni, de Editorial Barbarie, en el 2019. Lee en ciclos de lectura organizados por Bernardo Conde Narváez y por Pablo Castro Leguizamón. Y su primer poemario fue del año 2019, fue editado por Azul Francia, igual que Semáforo Rojo, los dos primeros, y ahora tenemos Todos los días menos los domingos, editado por Halley.
¿Vos te acordás quién fue uno de los que presentó Semáforo en Rojo? Me acuerdo perfectamente porque fue en el Cairo, no me acuerdo el año, 2022. 22. 2020, no, 22, No, 22. 2021, octubre, por ahí. Octubre también. Sí. Octubre de 2021 lo presentó Pablo Palumbo en canciones, Mariano Garcés, Lisandro González y yo en el Cairo. Esa vez, lo recuerdo. Era prácticamente un tribunal, los 3 abogados. ¿Y vos? Y yo, pero yo era el acusado. Bueno, Palumbo era el pobre acusado que estaba ahí. Bueno, llegó el blog, dejamos el blog, la inquietud, el taller literario, la poesía, porque podías haber escrito prosa. Uh-huh. ¿Por qué la poesía? ¿Dónde te atraviesa? ¿Cómo atraviesa la poesía? ¿O en qué momento de la vida o en qué circunstancias es que decís, no, es este el camino? Bueno, no, yo le debo lo que sé leer primero, lo que aprendí a leer y consecuentemente los garabatos que escribo, se lo debo a Marcelo Escalona. O sea, si lo mío es bueno, malo, regular, la culpa es de Marcelo. Pobre, él no tiene la culpa, pero yo se la he hecho. Yo lo aprendí. Lo estás acusando. Lo estoy acusando. La poesía se la aprendí, la aprendí a leer con él, la aprendí a sentir con él, y él me la hizo descubrir en un montón de poetas y de escritores de prosa, de una manera que a mí me atrapó, me enamoró, fue como un gran amor. ¿Hay poesía en la prosa? Sí, claramente. La poesía, a ver, cuando yo empecé con el tema de la poesía me encontraba en mi universo, no digo que sea así, pero en mi universo todos esperaban otro tipo de poesía, Uh-huh. la de la generación del 27, una poesía muy barroca, Uh-huh. muy del siglo pasado. De hecho, no está tan difundida la poesía, ganó un poquito más de espacio. Y con Urondo, con una generación, mismo Borges, que él siempre tiene una disputa de qué siglo pertenece, porque él nace en 1899 y él quería estar en el siglo XX, 21. Es una poesía más urbana, más tangible, más de hacer hablar a las cosas. ¿Qué influencia hay ahí? ¿En mí? ¿De qué autores en vos? ¿Qué Bueno, autores leíste? Que yo sé, pero lo tenés que decir vos. Bueno, a ver, voy a empezar de atrás para adelante. Vos abriste el programa con Pedro Mairal, que para mí es muy... yo lo admiro muchísimo. De hecho, he hecho talleres con él. Marcelo Escalona es otro de mis admirados. Después hay muchos poetas locales también. El otro día vos hablabas de Reinaldo Sietecase en la inauguración del libro, y él dijo tiene una definición hermosa de la ciudad. Rosario tiene una poética especial. Y eso es para otro programa, si querés, para indagarlo, pero realmente es así. Uh-huh. No solo en la poesía... Le dio una definición además de las canciones de la trova rosarina como forma poética. Lo tenemos, es decir, todo el arte que tenemos, la música trova, en poesía. Lo musical, Uh-huh. Abonicio tiene una poesía hermosa. Es medio controvertido en otros temas, pero en eso tiene una poesía de descripción de la ciudad. Van der Molle mismo. Esto para ahí. Después, la influencia de Carver, de los tradicionales. Yo una vez lo dije y después sonó medio soberbio, pero Borges mismo, o sea, ni me comparo, pero yo cada tanto tengo la costumbre de, cuando hago un impas de una cosa, voy y repaso los poemas de Borges. Me hiciste acordar porque el día que vino Tres Corazonadas a Bonicio dijo que hubiese hecho un programa de radio que lo hubiera llamado El novio de Borges. Es cierto. Y justo nombraste a Bonicio y a Borges y me acordé de esa anécdota. Es verdad, no me había acordado ahora que la trajiste, pero es cierto. Así que Borges. Y eso te en el taller, digamos, Bukowski, leíste mucho. Leíste mucho ahí. Es leer mucho y aprender a leer. Uh-huh.
porque la poesía, como la estamos contando, tiene pausas, tiene silencios, tiene ¿Eras buen cortes. alumno en el taller respecto de las tareas? Es decir, si te decían, escriba sin verbos, escriba sin sustantivos, ¿vos eras así aplicado? Sí, me gustaba hacerlo. ¿Te gustaba? Me gustaba. Como uno me echa esto también con la actividad diaria y con la profesión, a veces no llegábamos por algún vencimiento, por alguna obligación. Preferible llegar con el vencimiento. Sí, claro, y no con la tarea. Y no con el poema. Pero sí, Marcelo en eso nos hacía muchos ejercicios. Aparte, insisto con esto, Marcelo nos enseñaba a leer porque a partir de la lectura es cuando vos, y si te gusta escribir, es como empezás a encontrar referentes. Porque, a ver, lo decía Borges, no lo digo yo, está todo escrito. Uh-huh. Bueno, también lo dice Leila Guerriero. Hay veces que escribo lo que leí, entonces le estoy robando a otros. Y todos tenemos un poco de esponjas en ese punto. Exactamente. Y de las influencias musicales, literarias, más lo personal. La impronta, yo creo que lo que tiene que ver ahí mucho es la impronta personal, ¿no? Sí, la voz. El estilo, voz propia, la voz propia. Uh-huh. El encontrar una voz propia que importa en cualquier orden de la vida. Y sí. Bueno, es la marca registrada que tenemos que tener. Uh-huh. Después, las influencias juegan como tal, pero el que conduce el barco es uno. Y presentaste, antes de editar, inclusive Jugaba Solo, ya habías tenido publicaciones, premios, como leímos recién, uh-huh. Hicimos la introducción, uh-huh. Que no necesariamente fueron después artículos que estuvieron o poemas que estuvieron en Jugaba Solo. Uh-huh. Lo primero que publiqué fue gracias a Marcelo en la antología, un cuento, Sus ojos la delatan. Que no era poesía. No era poesía y tenía que ver también de alguna manera con uno escribe lo que lo rodea, ¿no? Y era la historia de un matrimonio con dificultades económicas y lo que se le aparecía alrededor, que era una comadreja, y cómo se iba generando lo que despertaba en las disputas familiares en la pareja y cómo solucionaban el problema de que una comadreja se le había metido en la casa. Y después, como hacía Bolaño, ¿no? Uno mandaba poemas a concursos y la mayoría rebotaba. Bueno, en alguna oportunidad hubo 2 que salieron bien. 2 que salieron bien. O que alguien los vio como que salieron bien. Bien. Que justamente hacíamos referencia. Decía, cuando armaste Jugaba Solo, pensaste, los tenías escritos, seleccionaste mucho, sos muy de corregir, de separar, de decir esto sí, esto no, o te pones a escribir pensando en un libro, decir, bueno, tengo que hacer mi próximo libro de poesía, va a ser sobre esta temática y voy a incluir los poemas que haya escrito durante el año 2026. Mi tema pendiente es buscar una temática única y escribir sobre ese tema. Los 3 poemarios yo los clasifico en 3 etapas. Lo más introspectivo, lo que tiene que ver a lo mejor con lo urbano y social, y una parte que yo lo tienen, algunos más, unos menos, que son algo que también es la poesía, que es el vínculo que uno tiene con la fe, con la trascendencia, entonces como algo más de plegaria. Inclusive creo que en Semáforo en Rojo los 3 terminan, trato de terminar con ese aspecto. Si no me equivoco, en Semáforo en Rojo termino con un Padre Nuestro adaptado. Exactamente. ¿Y qué ves cuando te paras en el semáforo? ¿Qué pregunta? Porque no me alcanza el libro. Ni el tiempo acá, pero bueno. Pero sí, la primera instantánea. Pero bueno, lamentablemente empiezo a ver situaciones que no nos gustan. Y que no solo que no me gustan por lo que pasan, sino no me gustan lo que puedo yo hacer o no. Y a veces me basta solo con la denuncia. Porque también la poesía tiene muchísima denuncia. Entonces ver un chico limpiando
el parabrisas del auto, una moneda, o el chico que mientras en la esquina están vendiendo dólares, un arbolito, él vende pañuelos y muestra la libreta, como para justificar que está trabajando pero que está estudiando. Ese tipo de situaciones hay que decirlas, hay que denunciarlas, porque de alguna manera todos tenemos que, algún sentido de responsabilidad tenemos que tener. O sea, para llevarlo a la religión, no nos cuesta nada a veces ser buenos samaritanos, no vamos a solucionar el problema. Pero si algo tenemos que generar y no me sale, ahora iba a usar un término como tratar de gestionar, son las propias ideas, que no queden solamente en ideas. Vos dijiste que Semáforo Rojo era muy pandémico, y estaba aquella frase: de la pandemia vamos a salir mejores. ¿Salimos mejores? Yo tengo la respuesta de que salimos, no creo que mejores. Yo me autopregunto, yo tengo desde hace bastante tiempo una idea que, si vos ves cómo se maneja el automovilista y los peatones en las calles, por lo menos de nuestra pequeña ciudad, ves cómo el problema que tiene la sociedad es intolerancia, falta de respeto a las normas, falta de empatía con el otro. O sea, yo paso por encima del que está pasando, que está cruzando, y eso es lo que en ese pequeño microclima del tránsito, creo que hay una gran parte de algunos de los problemas que tenemos. Es un reflejo. Por eso te pregunté lo del semáforo, ¿no? Yo creo que salimos de la pandemia y cuando empezamos a darnos cuenta de dónde salimos, nos decepcionamos. La realidad nos pegó por encima, o hubo situaciones, habrá sido un mal manejo de las circunstancias, las pérdidas, no todos las asumimos igual, hubo mucha gente que perdió familiares, gente que no se pudo despedir, y eso a veces cuando ve que, no sé, el otro día yo lo quiero mucho al Diego, vos sabés lo que representa, pero cuando uno recuerda que estábamos en pandemia y el velorio del Diego no se respetó la pandemia, y dice, no lo pude saludar a mi viejo. Entonces, viste, son situaciones que te colocan en una situación de crisis. En una situación de crisis interna. Te llevo para otro lado, porque antes hablamos del fútbol, de los poemas por el fútbol, y vos participaste de varios mundiales. De escritura, sí, ¿Qué es el mundial? Porque me faltó ahí la referencia al amigo Liach. Lo entrevistamos a Liach, precisamente por eso. ¿Qué es el mundial de escritura? Se le ocurrió una idea que es buenísima, que tiene que ver con... Vos podés hacer un cuento, ¿no? Como al estilo de Berludueña. Yo jugué un mundial. Yo jugué un mundial. Más de uno. Más de uno. Te lo voy a dedicar. Vamos a escribirlo. Yo jugué más de un mundial. Al estilo, claro, tal cual. Es como la pared de Berludueña. Yo tiré una pared con Bocchini. Exactamente igual. Yo tiré la pared con Bocchini. Esto es lo mismo. No, es una muy buena idea que tiene que ver con... Escribir es un oficio. No hay cuestiones que... No existe la magia y la inspiración automática. Existen disparadores, pero después hay que retocar. Hay veces que hay que dejar macerar los escritos y cambiar los versos. Vos antes me hiciste una pregunta si era de recortar mucho. Sí, soy de recortar mucho. Y antes de publicarlo, hay veces que hago el ejercicio en las redes sociales, publico y después al rato lo saco. Ajá. Pero porque quiero ver alguna reacción y cómo yo reacciono ante el texto. Me quiero poner en el lugar del que lo lee. Entonces es mucho oficio, hay mucho trabajo que realizar. Y el mundial de escritura, para el que quiere escribir, la mejor tarea es escribir. Esa es. ¿Cómo es la participación? Y la participación es, vos te inscribís, te podés inscribir con un equipo, y si no, te inscribís como participante y el sistema te ubica en un equipo. Todos los días, inclusive los domingos, hay una consigna, y sobre esa consigna hay que escribir X cantidad de palabras. Y
forma parte del texto del equipo. Después el equipo, de unos días, 10 días aproximadamente, el equipo elige textos. ¿Cuál le gusta más que lo represente? Ah, perfecto. Se hace una votación y los 7, 8 participantes del equipo eligen su texto que lo va a representar. Hay un sistema de puntaje que tiene que ver con la cantidad de letras que usás, si llegás al máximo, un puntaje. Si escribís todos los días, obviamente todo el equipo, si escribe todos los días, tiene otro puntaje que te hace ir clasificando. Y después ya pasa la selección, bueno, de que una vez que cada equipo eligió, uno empieza a opinar de los otros textos. En realidad el que gane pasa a ser una cuestión anecdótica. Lo importante es la competencia, la trama. Es la trama y escribir. Y por ahí salen cosas muy lindas. Hay gente que escribe muy bien y no se anima a publicar. Es una lástima. El miércoles, ¿quiénes van a estar presentando el libro? El miércoles me van a acompañar, y soy un privilegiado, Dana Babic y Pablo Bigliardi. A Pablo lo conocemos, es local, es un mentor de la literatura y de toda la cuestión. Tiene la biblioteca peluqueril. Fue uno de nuestros primeros salidas, reportajes del exterior. En Tres Corazones. Tuviste que remarlo un poco. Difícil salir del exterior. Bueno, Pablo aparte es periodista, tiene una inserción en el medio un gran difusor de lo que es toda la literatura en Rosario. Sí. Trabaja mucho con Beatriz. Y Dana Babic es una lectora profesional. ¿Qué es la lectora profesional? La lectora profesional es alguien que selecciona un texto para una editorial, para decirlo más simple. Ella se va a enojar si yo solo lo defino así. Pero hace ese trabajo, trabaja para leer, así que tiene un ojo crítico muy importante. Walter Benjamín es su actual editorial, pero ella estuvo trabajando en varias editoriales. Y realmente con ella también la conocí a través de Jugaba Solo. En aquellos años ella leyó un poema mío en una radio de Buenos Aires. Ella es de Buenos Aires. Y yo me tomé el atrevimiento de preguntarle si se animaba a venir. Me dijo que sí. A veces todavía tengo un poco de vergüenza. Con Pablo tengo un poco más de confianza. Con ella me da un poco de vergüenza. Pero yo lo que les pido, si a alguien le gusta la literatura en general, le gustan los libros, no solo la poesía, más allá de mi poemario, vayan a escucharla a Dana. Dana es una gran crítica literaria. Y vale la pena, no va a ser de esas personas que el día de mañana, porque está haciendo un carrerón, y el día de mañana van a decir, uy, yo la escuché en el Cairo. Yo la escuché en el Cairo. Este miércoles a las 19 horas en la presentación de todos los días menos los domingos. Y me va a musicalizar alguien muy especial, Martina Morelli, que es la novia de Pedro, mi hijo más grande. Así que va a estar lindo. Un vino, una cerveza a esa hora, va a estar lindo. Está muy bien. Hoy me preguntó alguien, ¿qué día sale tu programa? Y yo tenía el libro en la mano y dije, el programa sale todos los lunes menos los otros días. Así que bueno, te autocité. Te hago una referencia. Una cosita más. Este libro tiene mucho de Tres Corazonadas. Y sí, claro. Yo tengo la corazonada que va a estar muy bueno, la presentación del libro Juan Pedro. Lo cierro porque juntamos literatura y el Cairo. En Semáforo Rojo, este poema que se llama Brooklyn Bar Rosario termina diciendo: el bar debería ser un género literario. Lo comparto. Nos quedó hablar de los bares y de algunas cosas más. Señores, Juan Pedro Rodenas, el miércoles en el Cairo presentando todos los días menos los domingos. Gracias, Juan Pedro. Gracias, Gerardo. Nos vemos el miércoles. Un gran amigo, te quiero mucho. Nos vemos el miércoles. Igualmente, un abrazo. Esto fue Pequeños Elementos, temporada 3. Mi nombre es Gerardo Muñoz. Nos vemos el lunes próximo aquí en la Vox de 19 a 20 horas. Chao. Muchas gracias. Chao.
Narcos en tablada, soy tu novia que no acaba. Somos los hoteles, somos eso que nos duele, las tormentas de verano, el idiota de tu hermano. Volver por la autopista y ver el nuevo amanecer, sentir que todo es lo que está por suceder, como nacer, morir, todo a la vez, o al revés, saltar, estar en todos lados y en ningún lugar, las noches todas te las quiero regalar, tengo a la reina embalsamada en el placar. Hecho en Rosario. Radio de diseño. Wox. Estas empresas auspician el siguiente segmento en Wox 883. Audio y video. Hi-Fi Láser. Materiales para la construcción y embalaje para la industria. Todo por SRL. Seguridad física. Care. Seguridad electrónica. HALT. Alquiler de vallas para eventos. Límite Vallados.